Vamos a empezar con el último método de integración que es sobre fracciones parciales. Hemos visto una serie de métodos, todos ellos distintos, para el cálculo de las funciones primitivas o bien las antiderivadas, es decir, las integrales. El primero de ellos fue las directas, en donde no hay que hacer ningún ajuste a la integral, ya que se adapta al 100% a la fórmula de integración, que puede ser algebraica, trigonométrica, potencia, logarítmica, entre otras. El segundo método fue cambio de variable, de los más importantes, ya que aparece en los demás métodos. El método de cambio de variable lo aplicas cuando la integral no se ajusta al 100% a la fórmula de tus tablas. Ya que difiere quizá en una constante o en un signo. Entonces, por esa ausencia de constantes o signos, debes tú agregar un cambio de variable, completar la integral en caso de poder hacerlo, y de esta forma ajustar la integral dada a la del formulario. Hecho ese cambio, integras y regresas la variable antigua a través del cambio de variable. Es un método sencillo, de los más importantes, pero que requiere mucha práctica para que tú puedas identificar cuál es el cambio de variable apropiado a la integral que estás intentando resolver. El siguiente método fue por partes, es un poco más mecánico, ya que tú conoces con la regla de ILATE quién debe ser el cambio de variable. Aquí se hace un doble cambio de variable. El primero es identificar a la función u. Lo haces con ILATE, inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Esas son las siglas de la palabra ILATE. La primera función que aparezca corresponde a la u. Y lo que resta, lo que hizo falta de esa u es el dv. En integración por partes hay una fórmula que tú aplicas dados estos cambios u y dv. Para saber si es correcto el cambio de variable, lo que nos damos cuenta en la segunda integral de la fórmula de integración por partes, la que está del lado derecho, se supone que debe ser más sencilla que la integral original. En el caso que sea más complicada, significa que el cambio, bueno, la variable que tú elegiste no es la correcta y tienes que hacer un reajuste. El siguiente método fue el de potencias trigonométricas. Muy sencillo. En él aparecen algunas, bueno, son integrales de funciones trigonométricas, senos, cosenos, tangentes y así hasta cosecantes, con diferentes exponentes. Pueden ser exponentes enteros o fraccionarios, positivos, negativos. Estas integrales se clasifican en tres familias: clase 1, 2 y 3, o tipo 1, 2 y 3. Y para cada una de ellas hay una serie de sugerencias para resolverlas. Y todo depende del exponente par, del exponente impar. En cada una de ellas se aísla un factor dependiendo la estrategia a la cual se ajuste, y se procede con esa, ¿cómo llamarle? Con esa receta hasta llegar al resultado. En esas integrales aparece la fórmula u a la n, en todas ellas aparece u a la n. La combinas con identidades pitagóricas, las hemos visto. Y bueno, la solución de esto es pues una integral con potencias de estas trigonométricas considerables. En el caso que la trigonométrica esté aislada, es decir, que no haya nada, aplicas directamente las enésimas, la de seno a la n, coseno a la n, y así sucesivamente. Son muy sencillas todas ellas, las hemos aplicado algunas veces. El siguiente método fue el de sustitución trigonométrica, que también
Se clasifica en tres tipos, caso 1, 2 y 3, en donde depende, bueno, estas integrales aparecen cuando tienes raíces cuadradas dentro de la integral, o potencias 3 medios, 5 medios, o parecidas. Aquí lo que hay que hacer es simplemente comparar la raíz o esa potencia con la de los casos 1, 2 y 3, en una tabla que tenemos por ahí. Identificar la constante, la variable, construir el triángulo, cambiar la variable, integrar, regresar la variable, así. Hemos hecho bastantes ejercicios sobre eso. Son una serie de métodos, son bastantes. Todos ellos, hay más, pero a veces para resolver una sola integral no basta con aplicar un método o dos, sino que puedes aplicar combinaciones de estos métodos, o incluso ninguno de estos métodos se ajusta para esa integral, porque resulta que hay integrales imposibles, no se pueden hacer. De ahí se recurre a los métodos numéricos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco sobre fracciones parciales. Fracciones parciales son fracciones algebraicas, básicamente. Y es el último método que vamos a ver. Hay más, está el método de racionalización. Es cuando aparecen raíces cuadradas, cúbicas, cuartas, de todo tipo de raíces en la integral. Pero es un poco más complicado. Bien, vamos a empezar. Compartir la cosa. Entonces es integración por fracciones parciales. En este método se tienen 4 casos. Bueno, ¿para qué integrales vamos a aplicar este método? Este método lo vamos a adaptar para integrales cuando tú tienes fracciones de polinomios. Un polinomio p de x dividido entre un polinomio q de x integrado con respecto de x. Bien. En estos casos lo vamos a aplicar. Tienes aquí una división de polinomios. P entre Q. El polinomio son expresiones algebraicas con variable X, o Y, o Z, o lo que sea, con diferentes potencias de esta variable. Potencias enteras. Un ejemplo de estas integrales son, por ejemplo, estas de aquí, x más 1 dividido entre x cuadrada menos 2x. Es un ejemplo. La cosa de arriba es un polinomio, ya que la variable x tiene una potencia entera. La cosa de abajo también es un polinomio, ya que las diferentes potencias de x son enteras y positivas. Es importante que sean positivas. Esta integral se resuelve por fracciones parciales. Otra integral parecida, pues, puede ser este de aquí. Y cúbica menos 2y más 1 dividido entre y más 4. Diferencia de y. El polinomio de arriba es de grado 3. El grado de un polinomio te lo va a decir el exponente más grande que tenga. En este caso es el número 3. El polinomio de abajo es un polinomio porque tiene potencias enteras. Es de grado 1, ya que la variable con mayor exponente es y elevado a la 1. Esto también se resuelve por fracciones parciales. Permítanme un momento, no se vayan.
Listo. Una disculpa. Bien, entonces, fracciones parciales son integrales de polinomios dividiéndose. El grado del polinomio se identifica como la potencia más alta que tenga en su variable. Aquí, por ejemplo, en esta integral, la potencia más alta del numerador es 1, la del denominador es 2. Aquí en esta otra es 3 arriba, abajo es 1 y puedes tener otras. O una más. Esto es una integral también pero no se resuelve por fracciones parciales. ¿Por qué? Resulta que el numerador no es un polinomio. No es un polinomio, ya que para que sea polinomio, la potencia de la variable debe ser entera y positiva. Aquí, una raíz cuadrada, sabemos que es una potencia fraccionaria, en este caso es alfa elevado al 1/2. Por esto ya deja de ser este polinomio y por lo tanto no podemos aplicar los casos de fracciones parciales. No importa si el denominador es un polinomio, con que haya un término que le quite ese carácter de polinomio, entonces es suficiente para descartarlo. Esto de aquí no se resuelve por fracciones parciales. Son integrales de este tipo o de este estilo. ¿Vale? ¿Cómo resolver? Bueno, hay 4 casos. Espero que sepan factorizar. Aquí todo va a depender de la factorización del polinomio denominador. Bien, el Q de X puede factorizarse como sigue. Y dependiendo de esta factorización son los casos. Caso 1 es cuando se tienen factores lineales diferentes. Caso 2, tienes factores lineales repetidos. Caso 3, factores cuadráticos diferentes. Y caso 4 son factores cuadráticos repetidos. Pueden combinarse estos casos. Dependiendo de cuál sea, se va a proceder de una forma o de otra. Nada más les digo, sí, hay 4 casos. ¿Cuáles son? Vamos a verlos poco a poco. Bien. Los primeros 3 son los más fáciles. Incluso, bueno, los 2 primeros son muy sencillos. El 1 es el más fácil de todos. El 2 se complica un poquito la cosa, pero no es nada difícil. Antes de esto, vamos a ver qué es una fracción parcial. Una fracción parcial. Vamos a verlo con fracciones aritméticas. Por ejemplo, tú tienes 2/3 sumado con 4/6. No, 4/6. No, con 7/9. Así. ¿Cómo sumas fracciones? Bueno, lo que hacen en la primaria, que no está mal, pero no es la mejor forma, es poner aquí una barra de división, ponen aquí un número. Ese número lo obtienen multiplicando los denominadores, ¿verdad? 3 por 9. Y eso te da un total de 27. Bien, se vale, es perfecto. Bien, no está mal. Y luego lo que hacen los niñitos de primaria es multiplicar en diagonal, ¿verdad? Esto de aquí, 2 por 9, 18. Y luego estos de aquí, 3 por 7, 21. Y como es una suma, lo suman. Y esto te da
39 sobre 27. Y ahí lo dejan los niñitos de primaria. No se preocupan en la simplificación. Es decir, esto de aquí es una fracción que puede reducirse a una más fácil y con el mismo valor que esta de aquí. Para simplificar, lo que hacen los niñitos de primaria es dividir tanto numerador como denominador entre un mismo número entero, que los parta en enteros también. Por ejemplo, el 39 no puedo dividirlo entre 2, ya que el resultado no es una parte entera. Descarto la mitad. Busco la tercera parte. 39 será divisible entre 3. Resulta que sí. Pero esa división entre 3 también debe aplicarse para el denominador, 27. Y resulta que también se cumple. 39 entre 3 te da 13. Y 27 entre 3 te da 9. Listo. Ya no puede simplificarse esta expresión. Es su más mínima reducción. Si tú divides 39 entre 27, te da un numerito. Si tú divides 13 entre 9, te da otro numerito. Resulta que esos numeritos son el mismo. Tienen el mismo valor. Entonces, este sería tu resultado. La cosa simplificada. Este método no es malo, sin embargo, no es general. Ya que si tú tienes 3 fracciones, ¿cómo lo hacen los niñitos de primaria? Los niñitos de primaria lo que hacen en este caso es primero sumar 2 con este método, no sé cómo le llamen, no me acuerdo cómo se llama esto. Esto te va a dar una nueva fracción, ¿verdad? Que lo ideal es que la simplifiques. Y después ¿qué es lo que haces? Esa fracción que obtuviste de esa agrupación la vas a sumar con la tercera. Y te va a dar una nueva fracción. ¿Sale? Es lo que haría. Y si tienes 3, 4, 5, 6 fracciones, el método no es práctico, no es el mejor. ¿Cómo lo hace un niño de secundaria? Un niño de secundaria ya tiene más conocimiento. Bueno, un niño de secundaria haría esta operación de la siguiente forma. 2 tercios más 7 novenos, la misma. Vamos a buscar, nos fijamos en los denominadores, 3 y 9. Piensa en la tabla del 3. La tabla del 3 es muy fácil, es 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y continúa. Y piensa en la tabla del 9, porque son los denominadores. 9, 18, 27, 36, continúa. Bien. De estas dos tablas, el primer número que se repita en ambas series va a ser mi nuevo denominador. El primero. Y fíjate que aquí el primero que se repite es 9. Hay otro más que se repite, el 18. Pero tomo el más pequeño. El más pequeño es 9 y lo pongo aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pienso en el 9. Voy a tomar esta fracción. En su denominador me fijo que es 3. Y me pregunto, si yo quiero que lo de abajo sea igual a 9, ¿por cuánto debo multiplicar lo que está abajo? Abajo es un 3. Para convertirlo en 9, debo multiplicarlo por 3. Bien, pero no solamente multiplico lo de abajo, sino también lo de arriba por 3. Y ese resultado lo pongo en mi numerador. Bien, entonces 2 por 3 te da 6. 2 tercios equivale a 6 novenos. A esto le voy a sumar la otra fracción que debe tener el mismo denominador. En este caso ya está
es 9. No tengo que hacerle nada a este 9 para convertirlo en 9. Quedaría igual. El 7 también queda igual. Cuando tienes fracciones con el mismo denominador, simplemente vas a sumar los denominadores. Perdón, numeradores. El denominador, como es el mismo, quedaría aquí. Y sumamos 6 con 7, te da 13. Y mira, es lo mismo de arriba. Exactamente lo mismo. Este 9 que encontramos aquí, aquí y que pasa igual, se llama mínimo común múltiplo de 3 y de 9. Seguramente lo han escuchado. El mínimo común múltiplo es 9. Múltiplo porque construimos la tabla del 3 y del 9. Común, ¿por qué? Porque ese 9 aparece en las dos tablas, tanto la del 3 como la del 9. No es el único, el 18, el 27 también se va a repetir, el 36 y así sucesivamente, hay infinitos. Mínimo porque es el más pequeño. Mínimo con múltiplo es el factor común que se repite en las dos tablas y además es el más pequeñito. Este método es general. Lo puedes tú aplicar para muchas fracciones. Esto lo vamos a utilizar para fracciones parciales. Voy a hacer un ejemplo más para que vean cómo hacerlo. Supongamos a 4 novenos menos 2 tercios más 5 sextos. Fíjate, aquí estoy combinando varias cosas. Me fijo como primer paso en los denominadores. Tengo 3, 6 y 9. Piensa en la tabla del 3, en la tabla del 6 y en la tabla del 9. ¿Cuál es el primer número que se va a repetir en estas tres tablas? Mentalmente, no voy a hacer la tabla, ¿verdad? El mínimo común múltiplo de 9, 3 y 6, en este caso es 18. 3. No, no es 13, es 18. El 18 es el segundo elemento de la tabla del 9. El 3, para la tabla del 3 sería el sexto elemento y para la tabla del 6 sería el tercero. Es el más pequeñito. El siguiente que se va a repetir sería el 36. El que le sigue el 54, el que le sigue el 72 y así, infinitos. Bien, ahora, la primera fracción es 4 novenos. Yo quiero construir una fracción equivalente, pero cuyo denominador sea 18. ¿Por cuánto multiplico 9 para que me dé 18? Pues por 2. Multiplico por 2 arriba y abajo. 4 por 2 te da 8. ¿Bien? ¿Qué significa? Que 4 novenos es lo mismo que 8 sobre 18. Haga una calculadora, te da lo mismo. ¿Bien? Menos. Siguiente fracción, tiene denominador 3, pero yo quiero que sea denominador 18. ¿Por cuánto multiplico este 3 para que me dé 18? Por 6. ¿Bien? Entonces, multiplico por 6 arriba y abajo. 2 por 6, 12. Listo. Siguiente, más denominador también quiero que sea 18. Necesito que sea 18. Es 6 inicialmente, lo quiero convertir a 18. Por lo tanto, debe multiplicarse por 3. ¿Bien? Por 3 arriba y abajo. 5 por 3, 15. Bien. Cuando tengo iguales denominadores, puedo operar directamente los numeradores. 8 menos 12 es menos 4. Menos 4 más 15 te da 11. Terminamos. Eso es todo. Esto es lo que es un niño de secundaria. De primer año. Supongo que ya conocían esto. Y es un método que generaliza el de acá. ¿Qué ventaja tiene este método? Que el resultado regularmente, no siempre, pero casi siempre, este resultado ya no se puede simplificar.
Es decir, ya es la mínima expresión. Y acá lo que hacen los niños de primaria es obtener esto y luego buscar reducciones. Mitades, terceras, cuartas y así sucesivamente. Bien. Esto se supone que ustedes lo saben. Voy a enseñarles ahora una fracción parcial. ¿En qué consiste? Bueno, una fracción parcial es una fracción algebraica. Fracciones algebraicas, no se asusten, ¿no? Son cosas muy sencillas. Por ejemplo, 2 sobre x más 1 sumado con 3 por x menos 2. ¿A qué es igual esta criatura? Aquí no es una ecuación, es una suma algebraica de fracciones. Bien, ¿qué es lo que hacíamos en la primaria? En la primaria lo que hacíamos era multiplicar los denominadores, ¿verdad? Y el producto de esos denominadores va a ser mi nuevo denominador. Pero la desventaja que presenta este método es que el resultado hay que reducirlo. Entonces no me conviene usar esto. Un niño de secundaria lo que hace es pensar en el mínimo común múltiplo de estas denominadores. Aquí los denominadores, en el caso algebraico, los denominadores son diferentes. X más 1 y x menos 2. Cuando sean diferentes y solamente en ese caso, el mínimo común múltiplo va a ser igual al producto de estos dos. Es decir, multiplicamos denominador por denominador y ese va a ser mi común múltiplo de las fracciones equivalentes. La primera fracción sería entonces x más 1 por x menos 2. Es el producto de los denominadores. ¿Y qué va a tener como numerador? Pues mira, mi denominador inicial era x más 1. Yo quiero que sea igual a esto. ¿Por cuánto lo multiplico? Pues el x más 1 es este de aquí. Entonces lo debo multiplicar por x menos 2. Arriba y abajo. Es lo que hacíamos acá. ¿Te acuerdas? Pero aquí ya es algebraico. Entonces, sería 2 veces, ¿quién? X menos 2. Más, más lo pongo aquí. Bien. Siguiente denominador, otra vez, debe ser el mismo. Debe ser x más 1 por x menos 2. Bien, ¿qué operación debo realizar? Pues mi denominador inicial era x menos 2, pero yo quiero ahora que sea igual a x más 1 por x menos 2. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar? Si tengo aquí x menos 2, lo descarto y me queda x más 1. Multiplico arriba también por x más 1. Y entonces, ¿cómo quedaría? 3 veces x más 1. Nos damos cuenta que los denominadores son iguales. Cuando son iguales aplicamos esta regla, ¿verdad? Operamos directamente los numeradores. Lo mismo. Entonces quedaría una sola fracción, pero cuyo numerador es lo que está aquí arriba. 2 por x menos 2, sumado con 3 por x más 1. Obviamente hay que hacer esas operaciones. Este por este, este por este. Abajo déjalo así, no lo desarrolles. Primer producto sería 2x. 2 por menos 2, menos 4. Más 3 por x y más 3 por 1, esto. Sobre esto por esto. Bien, simplificamos. Este con este son semejantes y te da 5x. Este con este son semejantes y te da menos 1. Dividido entre x más 1 por x menos 2. Bien.
No puedo cancelar nada ya que no hay repeticiones. Arriba no hay cosas de abajo y viceversa. Esta sería mi respuesta. ¿Qué significa? Hemos llegado a lo siguiente. Mira. Significa que si tú tienes esta fracción sumada con esta otra, te va a dar 5x menos 1 dividido entre x más 1 por x menos 2. Muy bien. Tienes aquí fracciones parciales tal que sumadas te da esta expresión compuesta. Las fracciones parciales, en este caso de integración, es al revés. Dada esta expresión compuesta, así, la pregunta es, ¿qué fracción debo sumar o qué fracción debo restar con otra de tal forma que yo recupere esta de aquí? Es decir, estoy buscando estas fracciones que se están, en este caso, sumando. ¿Qué fracción debo sumar con esta de acá? De tal forma que recupere esta expresión más complicada. En eso consisten las fracciones parciales. Y para poder resolver, se desprenden estos 4 casos. Estos de aquí. Factores lineales, factores. Aparecen factores en todos lados. El término factor se refiere a la factorización. En este caso, la factorización del denominador, de lo que está abajo de la fracción. El caso más sencillo es el 1, que es cuando la factorización, en este caso mi factorización es esta de aquí, ya está factorizado. Factorizado es expresarlo como una cadena de factores, así, multiplicándose todos ellos. Dentro de los factores puede haber operaciones, pero no puede haber fuera de ellos. Cuando haya operaciones fuera de una cadena de factores, se dice que no está factorizado. Puede haber operaciones adentro, sí, pero fuera de ellos no, está prohibido. Bien. Entonces, cuando tú tienes la factorización hecha, tus fracciones parciales, en este caso tenemos 2 factores. Tenemos 2 factores. Entonces, la suma que está del lado derecho va a tener 2 términos, uno para cada factor. El primer término va a ser el primer factor, que es x más 1. El segundo término sería el segundo factor, x menos 2. Bien, ahora, ¿cómo encontramos el numerito que va arriba? No es al tanteo, se calculan con la regla de Heaviside. La regla de Heaviside es la siguiente. Mira, para el primer caso, x más 1, tú vas a resolver esta ecuación. X más 1 igual a 0. Resuélvela. Tendrías x igual a menos 1. Bien, guardo este valor. Para la otra, haces lo mismo. Resuelve la ecuación igualada a 0. Y tendrías x igual a 2. Ok, me van a servir. ¿Cómo calculo el numerito que va arriba? El numerito que va arriba le voy a llamar A. No sé quién es esa A. Y al numerito que va arriba en la otra le llamo B. Pone valores. Bueno, en este caso, un nombre, A y B. ¿Cuánto va a ser A? En este caso, A va a ser igual a lo siguiente. Vas a tomar su denominador, que es x más 1, y ese x más 1 va a multiplicar a toda la fracción compuesta, esta de aquí, toda. Ok, entonces quedaría lo siguiente. Toma su denominador, x más 1, y multiplica la fracción compuesta. La fracción compuesta era 5x menos 1 partido por x más 1 por x menos 2. Bien. ¿Y qué le voy a hacer a esta fracción compuesta? La vamos a evaluar en el punto donde tú resolviste. En este caso, menos 1.
Donde tú veas x, vas a poner menos 1. Voy a evaluar en x igual a menos 1. Pero antes de evaluar, fíjate que aquí tú puedes cancelar. Estos trinos se cancelan porque están factorizados y se repiten arriba y abajo. Entonces, ¿qué vas a evaluar? Lo que te haya quedado. 5x, pero x vale menos 1, y le quitas 1. Dividido entre x, pero x vale menos 1, con paréntesis por cada sustitución, y le quitas 2. Haz las cuentas. Menos 5, menos 1, y abajo, menos 1, menos 2. Menos 6 entre menos 3, y te da más 2. Este es el valor de A, vale 2. ¿Cómo calculas el de B? Muy parecido. En este caso vas a tomar su denominador de B, que es x menos 2, x menos 2, multiplicamos por la fracción compuesta, que es esta criatura, dividido entre esto de aquí. Y ahora esta cosa la voy a evaluar en el punto donde se resuelve la ecuación, que es x igual a 2. X igual a 2. Antes de la evaluación, primero cancelo lo que se pueda. Bien, te quedaría entonces 5 por x, es decir, 5 veces 2 menos 1, dividido entre x, que es 2, y le sumas 1. Cuentitas. 5 por 2, 10, menos 1, 9. 2 más 1, 3. Y esto te da 3. Ya encontramos el valor de A y de B. Por lo tanto, la fracción esta quedaría, sustituyo. ¿Cuánto vale A? A vale 2. ¿Cuánto vale B? B vale 3. Es decir, aquí sería 2 sobre x más 1 más 3 sobre x menos 2. Ya encontré las fracciones parciales. Y fíjate que es lo mismo que obtuvimos acá. 2 por x más 1 más 3 por x sobre x menos 2. Continúa en la siguiente videollamada. Quedan segundos. ¿Sí?